Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con mi grupo vamos a explicar el capítulo 5 del libro que se nos ha encargado. Nuestro grupo se conforma por Artica de la Rosa, Félix, el que les habla, Cuarita Edgar, Cornejo Dayanara y Cadillo Ruth. Empecemos con nuestro tema 5.1, de la cual nos habla del ingeniero en sus cálculos. Obviamente es la actividad más recurrente de todo ingeniero, el de realizar cálculos, proyectar y determinar proyectos. Durante el avance de uno, el ingeniero debe aplicar su creatividad para determinar soluciones o para probar dichos cálculos. Inicialmente, en un proyecto, el ingeniero debe poseer todas las herramientas disponibles, datos, medidas y cálculos previos para que se evite el error. De aquí puede derivarse a otros temas: hipótesis gratuita, carencia de conocimientos técnicos, hipótesis poco rigurosa y cobertura óptima y no optimización. Hablaremos por partes. Empecemos por la hipótesis gratuita no considerada, la cual nos habla que con frecuencia se inicia un proyecto sin considerar previamente una hipótesis o tener una y restar importancia. Esta se refiere a que el ingeniero puede empezar sin nada o tener una y obviarla, ya sea dónde se va a construir. Tenemos la hipótesis poco rigurosa, que es la cual no siempre es fácil establecer hipótesis que coincidan con la realidad de las magnitudes, que se producirán una vez realizado el objetivo del proyecto. Esto nos habla que un ingeniero puede idealizarse algo, pero esto no siempre se va a aplicar a la realidad. Hablamos de la carencia de conocimientos técnicos. Parte de la rodez profesional es no involucrarse en asuntos que no abarcan nuestra profesión. Por ejemplo, un ingeniero civil no puede meterse a temas de ingeniero químico. Cobertura óptima y no optimización. Esta de la cual se desprende dos. En un proyecto se puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo si no se determina con detalle las acciones y se dimensiona claramente por exceso para huir de todo riesgo. Y la segunda, en los cálculos suelen manejarse muchas variables. No es fácil optimizarlas, todas partiendo de cero. Continuamos con el riesgo admisible. Esta de la cual nos habla sobre las acciones previas que se llevan con los cálculos y que se debe suponer tres cosas: las acciones no previstas, las desviaciones y los posibles errores. Ahora, hablemos de la magnitud de riesgo, que esto es muy importante, ya que justamente ocurrió un accidente debido a esto. Estas se dividen en normas, ya sea la 1 como un coeficiente de 1.3, 1.6, 1.7 y rangos de 1.3 a 1.25. En cada país se emiten normas de ámbito nacional, que estas a su vez se internacionalizan cuando varios países optan las mismas. En todo caso, los ingenieros deben aplicarse a estas normas, ya sea por un tema ético, moral o incluso legal. De aquí tenemos varios temas: de incumplimiento obligatorio, de definición de calidad, de normalización y de cálculo y ejecución. De cumplimiento obligatorio es cuando se establecen los límites de seguridad. Definición de calidad es cuando se determinan los materiales que debe de tener un proyecto. No se puede consumir materiales baratos, ¿no?, de marca china, como se les dice. De normalización es para unificar las formas, las dimensiones y materiales para reducir las variantes. Y de cálculo y ejecución especifica métodos de cálculo, hipótesis, coeficientes para proyectos, justamente lo que acabamos de hablar. De cada una de estas normas se poseen diferentes sanciones. De cumplimiento obligatorio se puede llegar hasta poseer sanciones jurídicas. La segunda norma puede sancionar con reclamaciones por parte del trato que se hace, ¿no? De normalización, su incumplimiento no supone necesariamente un riesgo, no, pero puede generar gastos innecesarios. Y los cálculos y ejecución, eso sí, puede llegar a temas legales, ya sea por perder vidas en un accidente. Ahora vamos con un ejemplo de coeficientes de normas y sus combinaciones. Tenemos, por ejemplo, un soporte de hormigón armado colapsó y acabó con la vida de 16 obreros debido a errores acumulados. El proyectista usó una carga de 1.6. Los coeficientes de minoración de materiales fueron 2.9 para el hormigón, que es equivalente al coeficiente de seguridad de 1.5. Hasta ahí estamos bien, sigue en el rango. Y 0.9 para el acero, que es equivalente a 1.1. El factor de seguridad global resultante fue de 2.21. Sin embargo, la carga real fue de 2.09. Esto ya pasó el límite. Como vemos, el 2.21 es mayor al 2.09. Estos errores se deben a un diseño inadecuado, mal toma de datos o una mala ejecución de la obra. Ahora, la interpretación de las normas. Los ingenieros pueden interpretar los coeficientes de las normas adaptándolos al contexto específico del proyecto.
siempre que justifique técnicamente sus decisiones. Tenemos, por ejemplo, al diseñar un depósito de agua en una zona sísmica. Las normas exigían una aceleración horizontal de G25, pero el ingeniero determinó que la ubicación estaba cerca de una zona de requerimiento de G12. Tras evaluar que el incremento de costes sería mínimo, optó por aplicar G25 y documentó su decisión en la memoria de cálculo. Sin embargo, la administración rechazó el proyecto por seguir estrictamente el mapa de zonificación sísmica, demostrando que la rigidez y sentido común generaba trabas innecesarias. ¿Qué es que refiere el G25? G25 y G12 se refieren a las zonas donde posee mayor movimiento sísmico. El G25, a ser menor, no se requiere tanta rigidez en su elaboración. Llegamos con las conclusiones. Podemos concluir de esto que la documentación clara de las ediciones técnicas es crucial para defender ante revisiones administrativas. Los coeficientes de seguridad deben combinarse adecuadamente para garantizar la integridad de las estructuras, y la falta de rigor en la aplicación de normas, ya sea por diseño, ejecución o control, puede derivar a responsabilidades legales y éticas. Tenemos, por ejemplo, un accidente reciente que se refiere a 3 trabajadores que murieron debido al colapso de una pared. Y eso es todo por mi parte. Se lo paso a mi compañero Edgar. Bien, yo voy a continuar con la explicación del subcapítulo 5.2 titulado Copia de proyectos. Antes que nada vamos a hacer una pequeña reflexión crítica del texto o un pequeño sumillado de lo que más o menos viene a tratar, ¿no? Esta parte del libro. Básicamente este nos habla del hecho de que muchos ingenieros manejan proyectos similares. No es en sí mismo un problema ético, pero sí puede volverse uno si se abusa de esa similitud para copiar trabajos anteriores sin adaptación, sin permiso o sin reflexión crítica. Ahora bien, en base a esta pequeña reflexión nos surge la siguiente pregunta: ¿por qué los ingenieros manejan proyectos similares a los que tienen que desarrollar? Pues bien, muchos de los ingenieros se encuentran en la ocasión de manejar proyectos similares a los que han de ejecutar precisamente por varias razones que tienen tanto implicancias técnicas como éticas. En base a esto surgen las siguientes consecuencias comunes del por qué los hacen. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Recordemos que según el libro, muchos de los ingenieros no se especializan en varias de las ramas que necesitan justamente para obtener el dicho objetivo, que es la realización de dicho proyecto. Es por eso que necesitan de otro personal como técnicos o proyectistas, ¿no? He podido identificar 4 causas comunes del por qué estos manejan dichos documentos, ¿no? Proyectos similares. Entre ellas tenemos la repetición en la industria, la movilidad profesional, la consultoría y la especialización técnica. Bien, en cuanto a la repetición en la industria, muchas industrias no trabajan sobre modelos y soluciones que ya son probadas. El diseño de una planta química, por ejemplo, de una estructura de un sistema electrónico, suele seguir patrones estandarizados. Este lleva a ingenieros a trabajar con soluciones parecidas en distintos contextos o empresas. En tanto a la movilidad profesional, es frecuente que un ingeniero cambie de empresa y lleve consigo la experiencia y los conocimientos de su anterior trabajo, ¿no? Esto puede incluir enfoques de diseño o metodología, incluso ideas de proyectos anteriores. En tanto a la consultoría o tercerización, ingenieros que trabajan como consultores en estudios de ingeniería reciben encargos similares para diferentes clientes. La presión de optimizar recursos lleva a reciclar soluciones y adaptarlas con ligeras modificaciones. Este término reciclar se enfatiza mucho en el texto. No lo dice explícitamente, pero se llega a inferir. En tanto a la especialización técnica, los ingenieros suelen especializarse en un área concreta, por ejemplo, estructuras metálicas, sistemas de refrigeración, etc., por lo que inevitablemente terminan haciendo proyectos similares. Bien, en tanto al análisis ético crítico, ¿cuándo se convierte eso en un problema ético? Bueno, cuando el ingeniero básicamente reutiliza información, ¿no? Confidencial, planos, diseños o soluciones de propiedad de la empresa, o clientes sin autorización. Se incurre en una falta éticamente grave. La línea entre la experiencia personal adquirida y la copia directa de un proyecto anterior puede ser muy delgada, y es responsabilidad de tu ingeniero actuar con integridad. Pues bien, ahora he identificado 3 puntos claves también que se enfatizan mucho en el texto, que viene a ser la propiedad intelectual y la confidencialidad, el impacto en la innovación y la responsabilidad profesional. En tanto la propiedad intelectual y la confidencialidad, los proyectos tienen derechos de propiedad intelectual. Aunque el conocimiento general se puede aplicar, los detalles específicos no deben ser producidos sin permiso. Copiar un proyecto anterior
y cambiarlo solo el nombre del cliente es una forma de plagio técnico. En tanto el impacto en la innovación, repetir soluciones sin adaptarlas el proyecto a las condiciones específicas pueden frenar la innovación, ¿no? Y llegar a los resultados deficientes e incluso peligrosos. Éticamente, el ingeniero debe esforzarse en ofrecer la mejor solución posible para cada caso y no simplemente la más fácil o rápida. Y en la responsabilidad profesional, el ingeniero tiene la obligación de realizar trabajos originales, ¿no? Adecuarlos al contexto y en beneficio de la sociedad y el cliente. Copiar o replicar un proyecto sin justificación alguna también puede ser un signo de negligencia profesional, incluso en el ámbito legal. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos positivos y negativos del manejo de proyectos similares? Pues hemos identificado tres. En tanto a los negativos, por ejemplo, tenemos la copia sin responsabilidad. La copia sin responsabilidad puede tener consecuencias concretas en el ámbito legal, por ejemplo. La falta de innovación profesional también, o adjudicarte un proyecto ajeno como un mal hábito. En tanto a los aspectos positivos, esto nos puede servir como modelo de inspiración para futuros proyectos. Manejar proyectos similares nos puede ayudar para optimizar con mayor calidad un proyecto antiguo y potenciarlo en costos o en aspectos técnicos, por ejemplo. Y también está el factor tiempo. Bien, en la conclusión crítica, básicamente la clave está en diferenciar las aplicaciones y experiencias y conocimientos previos, que esto básicamente sería lo válido y lo deseable, ¿no? Y esto diferenciarlo de reproducir trabajos anteriores sin considerar aspectos éticos, que esto vendría a ser lo incorrecto o lo no deseable, lo riesgoso. La ética profesional exige que los ingenieros sean creativos, responsables y respetuosos con la propiedad intelectual, incluso cuando los proyectos parezcan los mismos de siempre. Bien, esto viene a ser todo por mi parte. A continuación, le paso a mi compañero. Hoy les voy a hablar sobre el subcapítulo 5.3 que nos habla sobre la responsabilidad en el desarrollo de proyectos de ingeniería. Este es un tema muy importante porque no solo se va a tratar de diseñar o de calcular, sino también de asumir las consecuencias legales y éticas de lo que se construye. Un error en un proyecto puede tener efectos muy graves y no solo estoy hablando de aspectos económicos, sino también se habla de aspectos sociales y aspectos de seguridad para todo un país, para todo un departamento, para las personas en general. Por eso, hablar de responsabilidad profesional es un aspecto muy importante en la práctica de la ingeniería. Tradicionalmente, esta responsabilidad recae en los ingenieros que firman los planos y los documentos. Esto significaba que una sola persona se hacía cargo ante la ley si es que algo salía mal, aunque sabemos que en la realidad la mayoría de proyectos que se elaboran no solo se va a encargar una persona, sino que es un trabajo en equipo. A medida que ha ido pasando el tiempo, se busca que esta responsabilidad pasara a las empresas de ingeniería como personas jurídicas, ya que realmente son ellas quienes organizan, las que financian y las que dirigen el proyecto de una manera integral. Sin embargo, en la práctica todavía existen muchas dificultades. En muchos países aún no se reconoce de una forma clara la autoría colectiva y eso provoca que los juicios sigan afectando directamente a los ingenieros particulares, incluso cuando no han tenido participación en todo el proyecto. Este cambio, aunque incompleto, nos ha traído algunos aspectos positivos como negativos. Hablando primero de los aspectos positivos. Tenemos en primer lugar el reconocimiento de la responsabilidad empresarial. Esto refleja la mejor realidad del trabajo en equipo. En segundo lugar, ayuda a proteger a los profesionales de cargar solos con todo el peso legal, sobre todo cuando no son los únicos responsables. También fomenta mayor claridad dentro de las empresas, porque obliga a diseñar, a calcular y a supervisar cada etapa del proyecto. Y en general permite un reparto más justo de las obligaciones, pues la empresa asume lo que le corresponde en lugar de trasladar todo a un ingeniero asalariado. Pero al mismo tiempo que hay aspectos positivos, también persisten los aspectos negativos.
Sabemos que en muchas ocasiones o en muchos casos se ve que la responsabilidad aún sigue cayendo en ingenieros individuales y no sobre la empresa. Muchos profesionales asalariados tienden a ser presionados a firmar proyectos que ellos no elaboran por completo. Y esto se da porque ellos poseen el título habilitante. Esto de verdad genera un serio conflicto ético porque aceptar firmar significa comprometer su propia dignidad profesional. Además, en procesos judiciales, la justicia suele responsabilizar a los directores o a los jefes de obra, aunque ellos no hayan intervenido directamente en la parte técnica, lo cual no siempre es justo ni refleja quién tomó realmente las decisiones. Para entender un poco todo este aspecto, vamos a dar un ejemplo. Y este es un ejemplo muy común que tienden a pasar en muchas empresas. Tenemos una empresa. Dicha empresa va a desarrollar un proyecto industrial y tiene un ingeniero con un sueldo fijo. Al finalizar toda la obra, la municipalidad va a exigir los planos firmados por el profesional habilitado. Y aunque este ingeniero solo participó en una parte del proyecto, la empresa le pide que firme todos los documentos. Aquí nos surge un dilema. Si firma, asume una responsabilidad que no le compete, pero si se niega, puede poner en riesgo su puesto de trabajo o generar algún conflicto con la empresa. Esta situación nos muestra claramente la tensión que existe entre lo legal, lo ético y lo laboral. En conclusión, la responsabilidad en proyectos de ingeniería no debe recaer únicamente en una sola persona, sino en la empresa que organiza y dirige el trabajo. Esto es fundamental, que las leyes reconozcan plenamente la firma de empresas y que se definan con claridad las funciones de cada profesional. Solo de esta manera se podrá proteger la ética de los ingenieros, evitar injusticias y garantizar un ejercicio profesional más transparente, justo y seguro para todos. Gracias, eso es todo por mi parte. Les paso con mi siguiente compañera. Ahora voy a hablar sobre el subcapítulo 5.4, colegios y tarifas. Todas las especialidades en ingeniería dan lugar a que se creen colegios profesionales sobre su especialidad. Este tipo de asociaciones velan por la defensa de los derechos y condiciones de trabajo digna de sus miembros. Sin embargo, las más típicas también reservan la competencia en exclusiva a aquellos titulados en su especialidad. ¿Qué hacen, no? Estas promocionan leyes que reservan competencias exclusivas a los miembros de su colegio, es decir, a sus compañeros de especialidad. Esto lleva a que dicten tarifas y formas de retribución, tanto a miembros como a no miembros. Esto lleva también a que quienes no pertenecen a estos colegios puedan sufrir de tarifas exorbitantes y desproporcionadas. Vamos a poner un ejemplo. Un ingeniero presenta una solicitud de proyecto a un organismo público. Este proyecto tiene que ver con la ingeniería civil, sin embargo, el ingeniero no es de esa especialidad. Entonces, el organismo público se lo niega debido a que no tiene el sello específico de un colegio. Este colegio tiene la legislación exclusiva de todos los proyectos relacionados a la ingeniería civil. Entonces, requiere que se lo sellen a pesar de que no haya un sustento legal. No es una obligación, pero si no tiene el sello, no se lo van a aceptar. Esto puede llevar a distintos casos, como que él le pida a un conocido, un amigo, que le consiga la firma para no pagar tantos honorarios, o que termine pagando demasiado, de forma desproporcionada, incluso más que su presupuesto o más de lo que él termina ganando, teniendo problemas con la declaración de renta. Vamos a especificar, ¿no? Las tarifas de honorarios a veces suelen ser desproporcionadas, como ya dije, porque suelen estar en proporción al presupuesto del proyecto o al volumen económico que a veces suele sobrepasar el presupuesto. Aunque se puede evitar cuando se tiene en cuenta la tarifa en proporción a los metros cuadrados del proyecto, no siempre se da ese caso.
Entonces, vamos a hablar de cómo deberían darse estas tarifas con un porcentaje decreciente. Los honorarios entonces se calculan tomando como base la cifra económica del proyecto y esta se multiplica por cierto índice. Muchas tarifas van bajando este índice a medida que la base económica crece. Puede ser que sobrepase el presupuesto, pero como el índice va disminuyendo, más o menos está proporcionado. Otra manera es que el índice se mantiene constante y la base económica del proyecto se eleva a una cifra menor a 1. Entonces, vamos a aclarar por qué es importante de que este índice sea menor a 1, ya que el caso contrario es precisamente la causa de las cifras desorbitantes que suelen darse en los honorarios de estos proyectos. Por ejemplo, pasa que a veces el gasto de la obra suele sobrepasar el presupuesto y si esto no se ajusta al índice, puede terminar costando el doble o el triple del presupuesto original o de todo lo que se haya gastado en el proyecto. Incluso el libro nos habla sobre un caso en el que lo que él le había cobrado a su cliente era el 8% de los honorarios totales que pedía la escuela profesional, siendo que tuvo muchos problemas con la declaración de renta por eso, ya que no le quisieron adicionar un anexo en el que aclarara de dónde venía ese cobro. Como podemos ver, muchas veces estas tarifas no se desglosan bien en los distintos casos que se dan. Entonces, ¿qué se debería tener en cuenta para estos honorarios como conclusión? Pues podemos tomar, por ejemplo, las normas de Francia, que tiene 3 conceptos principales. La mayor o la menor dificultad intrínseca del tema o del proyecto, las funciones que se van a realizar, porque no siempre es un proyecto, puede ser un anteproyecto, un seguimiento, supervisión, etc. Y el volumen económico presupuestado. Esto es bastante importante ya que esta es la principal raíz de los problemas que se dan. Muchas veces los honorarios son mayores a lo que va a recibir el ingeniero en sí o al presupuesto del cliente. Esa es la mayor causa que da a distintas formas de evitar esto, como por ejemplo que los ingenieros buscan a un amigo o un conocido que pertenece a esa escuela para que firme por él, entonces los honorarios son menores, o también causa una competencia desleal, ¿no? Porque siempre van a tener prioridad sobre los ingenieros de esa especialidad, por más de que ellos no sean los autores originales o que su proyecto no sea tan bueno como el que lo está proporcionando originalmente. ¿Qué podemos concluir de todo esto, no? Que si bien sabemos que todo esto no es ilegal, es muy cuestionable éticamente cómo se dan las cosas. No se debería de buscar la exclusividad, ya que es competencia desleal, sino que se debería de apoyar. Es entendible que el colegio cobre, ¿no?, por su sello, por su firma, pero estas cifras exorbitantes que a veces sobrepasan el presupuesto o lo que se puede permitir son las que pueden ser cuestionables moralmente. Y bueno, eso es todo de lo que se habla en el capítulo 5. Agradecemos por su atención y esperemos que sigan interesados en los demás capítulos de este libro tan interesante para la ética y el profesionalismo en los ingenieros.